En esta emisión de Al Sur de la Frontera, la Casa Blanca apoya iniciativa de introducir reforma inmigratoria en paquete de reconciliación. Les mostraremos la historia de una inmigrante indocumentada que en su camino hacia Estados Unidos fue secuestrada. Casa Blanca aprueba proceso de expulsión acelerada en la frontera. También la OEA prevé que la crisis migratoria de Venezuela alcance a 7 millones de personas en 2022. Y UNICEF amplía protección para menores migrantes en la frontera. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa Al Sur de la Frontera. En esta emisión les mostraremos historias, las causas y las graves consecuencias de la inmigración ilegal. Soy Roxana Webb, bienvenidos. Comenzamos. La Casa Blanca implementará un proceso de expulsión acelerado de inmigrantes que no buscan asilo o que no cumplan con los requisitos para solicitarlo. La medida hace parte de un grupo de procedimientos que delinearán las políticas para enfrentar la inmigración irregular. Tras un encuentro con el presidente Joe Biden, 11 congresistas demócratas revelaron una iniciativa que busca introducir normas permanentes para establecer un camino a la ciudadanía para los beneficiarios de DACA y otros grupos de inmigrantes. La idea es que la propuesta se discuta durante la fase de reconciliación del proyecto estrella de la administración sobre infraestructura. No hemos tenido una reforma migratoria seria en 36 años. Tenemos que volver a la presidencia de Reagan. Tenemos la oportunidad ahora de avanzar juntos por una buena reforma migratoria para el futuro. La Casa Blanca reiteró su apoyo a los inmigrantes, entre ellos los beneficiarios de DACA, quienes por años han vivido en la incertidumbre sobre su permanencia en territorio estadounidense de manera legal. El presidente Biden y la vicepresidenta Harris expresaron su firme apoyo para incluir la reforma migratoria en la próxima legislación de reconciliación para permitir que los soñadores, los beneficiarios de TPS, los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales obtengan los tan esperados caminos hacia la ciudadanía. De múltiples formas, los beneficiarios de DACA han manifestado que valoran los esfuerzos, pero señalan que es hora de que haya decisiones concretas. El Congreso es el que va a poder mandar y poner una solución permanente en donde sí vamos a poder tener un poco de alivio de saber que cada 2 años no tenemos que estar peleando, tener inseguridad si es que vamos a poder renovar nuestros permisos. Los legisladores demócratas y el mandatario reiteraron su dedicación a establecer un sistema de inmigración ordenado, justo, humano y que refleje los valores estadounidenses. Laura Sepúlveda, Voz de América. Ahora saludamos a nuestro corresponsal desde Los Ángeles, Ernesto Cornejo, quien nos comparte historias y datos sobre el fenómeno de la migración hacia los Estados Unidos. Ernesto, adelante, te escuchamos. Así es, Roxana, un gusto saludarte y saludar a la audiencia de Al Sur de la Frontera. Y es que en los últimos días se ha conocido que la administración de Joe Biden hará las expulsiones de manera rápida de las familias que han cruzado la frontera sur de manera ilegal. Pero más detalles se los presento en la siguiente nota. En un comunicado oficial, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dio a conocer que ciertas unidades familiares que han cruzado la frontera de manera ilegal serán sometidas a un proceso de deportación de manera rápida, lo que permite también que las autoridades puedan hacer la expulsión de las personas sin tener una audiencia ante un juez de inmigración. De acuerdo a las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, de octubre del 2020 a junio del 2021, se han reportado más de 750,000 expulsiones, solo en la frontera sur de los Estados Unidos y México. En su mayoría son personas centroamericanas. Quizá estaremos viendo miles de deportaciones en los próximos días. Para los representantes de estos países que velan por los derechos de las personas retornadas, es una decisión muy preocupante. Serán muchas personas las que se van a exponer también a los riesgos en este país al ser deportados, porque, bueno, se dice que si sus testimonios no son creíbles, si ellos no tienen las pruebas suficientes para demostrar que en este país están siendo víctimas de desplazamiento forzado, entonces van a regresar y muy posiblemente van a terminar siendo víctimas de este sistema y muy posiblemente del Estado mismo. La corrupción, la violencia y la pobreza siguen siendo, de acuerdo a Mercedes, los principales factores en su país para que muchos decidan viajar de manera irregular a los Estados Unidos.
hablar de oportunidades es aún incierto. No hay un programa de asistencia, no hay un programa que le permita a la población reinsertarse o insertarse en oportunidades laborales, porque hablamos de reinserción en la mayoría de los casos, pero hay jóvenes que nunca en la vida han tenido una oportunidad de trabajo. Hay jóvenes que abandonaron sus estudios, y van en la ruta migratoria. Pero si tú vienes a Honduras y le preguntas al Estado, ¿tienen ustedes un programa de atención a los migrantes retornados? No vas a encontrarte algo concreto. Te van a decir que sí, pero no tenemos algo escrito que diga este grupo de jóvenes pueden ir a la universidad. Por su parte, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ha presentado un plan de apoyo y asistencia en corto plazo contra esas fuentes que hacen que las personas dejen sus países de origen. Informó para el sur de la frontera Ernesto Cornejo. Y hace 11 años la comunidad migrante fue el centro de los titulares de muchos medios de comunicación. Y es que en México murieron al menos 72 personas a manos de grupos armados. Justamente en esta tragedia 2 personas sobrevivieron, uno de nacionalidad ecuatoriana y también uno hondureño. Y justamente con él logramos conversar y nos cuenta todos los pormenores que le tocó vivir en esta tragedia. Entre el 22 y 23 de agosto del 2010, un camión que transportaba a migrantes latinos con rumbo a Estados Unidos fue interceptado en la comunidad conocida como San Fernando, en Tamaulipas, México, por sujetos fuertemente armados. Posteriormente se los llevaron a lo que parecía una casa. Ahí los encerraron y amarraron, primero a las mujeres y luego a los hombres. Les colocaron cinta adhesiva en la boca y brazos. Ahí, una de las personas que los había secuestrado y que vestía de negro y con gorro navarón les gritó: «Se acabó el sueño americano». Pasados los minutos, uno a uno lo fueron torturando hasta quitarles la vida. Ese es parte del testimonio de Vilis Martínez, de origen hondureño y uno de los sobrevivientes a esa masacre, que dejó como resultado a 72 migrantes fallecidos. Lamenta el poco apoyo que ha recibido por parte del gobierno de su país y de organismos internacionales después de 11 años. En ese momento, pues, ellos me tuvieron que es un hotel custodiado por Migración, Interpol y Migración. Solo estuve 15 días en un hotel donde era la DIC, aquí en Tegucigalpa, en este central. La realidad que ahora, después de 2 o 3 meses que estuve, me dan para lo que es me dan para mi vivienda, pues me vine para mi casa, pues a recrear a mi familia. La solicitud de asilo ha sido puesta en varios países, pero esta ha sido denegada, teniendo aún las pruebas en su caso. Durante este tiempo, la sombra de la muerte lo ha perseguido para terminar lo que un día inició. El 14 de diciembre, ¿verdad?, del 2017, pues mi persona salió de la vivienda pues a la Rupa Americana, a lo que es al mercado de Comayagüela, y pues me hizo una llamada a la 1:30, cuando me dio la mala noticia. Ya me contó lo que pasó cuando me dijo que había matado a mi hijo, pues para mí fue muy duro, de mi ser querido, me arrancaron un pedazo de corazón y pues me dejaron un mensaje cuando mataron a mi hijo, que tarde o temprano pues me iban a encontrar para hacerme pedazos, así como hicieron pedazos a mis compañeros en San Fernando, Tamaulipas, México. Estas muertes se presume que estarían ligadas a 2 importantes cárteles de México que peleaban en ese entonces territorio y creyeron que estas personas eran refuerzo de su opositor. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Billy reitera el llamado a todas las personas que deciden viajar de manera irregular hasta los Estados Unidos a tener esas precauciones y saber al riesgo al que se enfrentan. Es parte, Roxana y amigos televidentes, de la información que les hemos logrado preparar y que se las presentamos al sur de la frontera. Pasen buenas noches. Gracias, Ernesto. Conmovedores historias y datos que nos muestras tú desde Los Ángeles. Muchas gracias por tus reportes.
Feliz noche y hasta la próxima emisión de Al Sur de la Frontera. Gracias, Ernesto. Y abordar las causas que originan la migración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos es uno de los principales objetivos de la administración Biden. La Casa Blanca difundió 2 estrategias relacionadas que involucrarían a todos los actores a nivel estatal y regional y también a gobiernos extranjeros y las Naciones Unidas. Una amplia estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración, cruciales para detener el aumento récord de los cruces en la frontera entre Estados Unidos y México durante los últimos meses. Fue esto lo que presentó la vicepresidenta Kamala Harris este jueves con la voluntad de reorientar el compromiso con Centroamérica. Si bien no incluye un cronograma detallado o acciones específicas, el plan organiza la estrategia de Harris en varios pilares, que incluyen abordar la inseguridad económica y la desigualdad, combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática. Nuestra estrategia es de gran alcance y se centra en nuestras asociaciones con otros gobiernos, instituciones internacionales, empresas, fundaciones y la sociedad civil. Ya hemos recibido compromisos de los gobiernos de México, Japón y Corea y de las Naciones Unidas de unirnos a Estados Unidos para brindar ayuda a la región. Según Harris, la crisis continuará si no se abordan sus raíces y enviar simplemente ayudas no será suficiente. Analistas destacaron la importancia de la estrategia. El gobierno de Estados Unidos reconoce que necesita cooperar con los países vecinos para gestionar la migración, incluida la creación de vías legales y mecanismos de protección. Es bastante difícil de hacer en la práctica, pero es el enfoque correcto que seguir. Para Jason Marczak del Atlantic Council, esta estrategia es una esperanza para acciones más estructurales que involucren a todos los actores estatales. El sector privado y también la sociedad civil y el gobierno son 3 entidades claves como un triángulo para ayudar con el futuro del país. No puede tener una estrategia cual solamente enfoque en uno de los 3. La Casa Blanca también publicó el jueves una estrategia de gestión colaborativa de la migración que identificó como la primera estrategia del gobierno de Estados Unidos centrada en fortalecer los esfuerzos cooperativos para gestionar la migración segura, ordenada y humana en América del Norte y Central. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y ante los riesgos que implica viajar de forma ilegal hacia los Estados Unidos, muchos salvadoreños deciden seguir en el país. A pesar de esto, son miles los inmigrantes que han sido detenidos en la frontera mexicana. Más de 4.000 migrantes salvadoreños fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos durante el primer trimestre de este año. Entre las principales causas que motivan este fenómeno están la pobreza, la violencia y la falta de empleo. A pesar de esta situación, muchos deciden no emprender este viaje por los peligros a los cuales se tienen que enfrentar. Es muy arriesgado el viaje, sí. Sí, hay muchos que van, pero van corriendo el riesgo hasta de no regresar ya. Sí, hay bastantes oportunidades por lo que se escucha, pero es muy arriesgada. No es muy conveniente. La verdad sí, incluso hay personas que se van, desaparecen, no se sabe nada de ellos, entonces es un riesgo también el tomar ese camino. Otros sostienen que en los últimos años han cambiado las condiciones de vida en El Salvador, por lo cual consideran que no es necesario arriesgarse en busca del sueño americano. Gracias a Dios fue saliendo de estudiar y logré un trabajo y sigo en él, no me he movido. Por ahorita, gracias a Dios, tengo mi trabajo, no se puedo ayudar hasta mi familia. Es porque si uno sabe que está seguro, ¿para qué va a salir fuera de su nación? ¿Verdad? Si el país de uno, más ahora, así como está el tiempo, ¿verdad? Que ha cambiado todo, pues. Una parte de la población también dijo no salir del territorio de forma ilegal debido a los riesgos por la pandemia de COVID-19. Cruces irregulares a través de la frontera sur continúan en aumento y el gobierno de Texas intenta contenerlos con medidas que enfrentan la posición del gobierno del presidente Joe Biden. Una juez federal de El Paso, Texas, comenzó a escuchar este lunes los argumentos de las partes en una demanda presentada el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un intento de frenar una orden ejecutiva del gobernador tejano Greg Abbott que busca sancionar a quienes transporten inmigrantes indocumentados en ciudades fronterizas. La demanda sostiene que si los inmigrantes no pueden ser transportados por voluntarios o contratistas, tendrían que permanecer confinados en instalaciones del Servicio de Inmigración, donde no habría suficiente espacio para todos.
Como gobernador de Texas tengo la responsabilidad de proteger a la gente de mi estado. También tengo la autoridad, bajo las leyes de respuesta de emergencia establecidas desde hace mucho tiempo, de controlar el movimiento de personas, especialmente las afectadas por el COVID-19, para contener de la mejor manera posible la propagación de un desastre. La orden ejecutiva del gobernador Abbott establece que únicamente agentes federales, estatales o locales pueden transportar a personas que hayan sido liberadas por la patrulla fronteriza, lo que prohíbe la labor de organizaciones no gubernamentales que hasta ahora ayudaban a los migrantes a llegar a su destino más allá de la frontera. La iniciativa hizo sonar las alarmas en condados colindantes con México, donde los cruces ilegales siguen en aumento. Estoy tratando de avisarles a todos. En los últimos días, en McAllen, autoridades fronterizas han tenido que procesar a cientos de inmigrantes bajo un puente por la falta de espacio en el centro de procesamiento, denunció el representante federal Henry Cuellar. Arnaldo Rojas, Voz de América. Vamos a una pausa comercial, los invitamos a que se queden con nosotros, ya volvemos. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? La Casa Blanca y un grupo de legisladores demócratas impulsan una iniciativa que busca introducir normas que aseguren la permanencia en el país de los beneficiarios del programa DACA y otros inmigrantes. Estas normas se incluirían dentro de la propuesta de reconciliación del proyecto de ley de infraestructura. Tras un encuentro con el presidente Joe Biden, 11 congresistas demócratas revelaron una iniciativa que busca introducir normas permanentes para establecer un camino a la ciudadanía para los beneficiarios de DACA y otros grupos de inmigrantes. La idea es que la propuesta se discuta durante la fase de reconciliación del proyecto estrella de la administración sobre infraestructura. No hemos tenido una reforma migratoria seria en 36 años. Tenemos que volver a la presidencia de Reagan. Tenemos la oportunidad ahora de avanzar juntos por una buena reforma migratoria para el futuro. La Casa Blanca reiteró su apoyo a los inmigrantes, entre ellos los beneficiarios de DACA, quienes por años han vivido en la incertidumbre sobre su permanencia en territorio estadounidense de manera legal. El presidente Biden y la vicepresidenta Harris expresaron su firme apoyo para incluir la reforma migratoria en la próxima legislación de reconciliación para permitir que los soñadores, los beneficiarios de TPS, los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales obtengan los tan esperados caminos hacia la ciudadanía. De múltiples formas, los beneficiarios de DACA han manifestado que valoran los esfuerzos, pero señalan que es hora de que haya decisiones concretas. El Congreso es el que va a poder mandar y poner una solución permanente en donde sí vamos a poder tener un poco de alivio de saber que cada 2 años no tenemos que estar peleando, tener la inseguridad si es que vamos a poder renovar nuestros permisos. Los legisladores demócratas y el mandatario reiteraron su dedicación a establecer un sistema de inmigración ordenado, justo, humano y que refleje los valores estadounidenses. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y la decisión de un juez de Texas puso en jaque a los aspirantes a unirse al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como DACA, y aumentó la incertidumbre entre quienes actualmente mantienen su estatus legal a través de este programa y necesitarán gestionar su renovación en un futuro cercano. Son alrededor de 650,000 los inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin documentación cuando eran niños y están protegidos de la deportación gracias al programa conocido por sus siglas en inglés DACA.
Son inmigrantes como Sarai que dependen de esta protección válida por 2 años para permanecer legalmente en el país. Dreamers, inmigración, DACA específicamente, siempre ha sido un tema de plática con cada político que quiere ser presidente. Su futuro va más allá de decisiones de la rama ejecutiva del país. Por ello, la decisión adoptada por un juez de Texas que bloqueó nuevas solicitudes para los conocidos como soñadores, explica la directora de National Partnership for New Americans, NPNA, es de gran impacto. Hubo un par de miles de solicitudes en proceso, aproximadamente creemos que alrededor de 30 a 40 mil, no un par, sino bastantes personas que han solicitado DACA por primera vez y que ya no pueden ser procesadas. Y aunque no impacta directamente a los ya beneficiarios, aseguran que sí les crea incertidumbre. También hay problemas con las aplicaciones que ahorita están para renovarse, que tienen más de 4 meses, que personas están perdiendo sus trabajos porque hay tantas demoras en procesando las aplicaciones de DACA. El presidente Joe Biden, por su parte, prometió actuar ante la decisión y al destacar que el futuro de estos jóvenes está en manos del Congreso, renovó su llamado con la mayor urgencia. En este momento los demócratas tienen la pelota en su cancha. Entonces, a través de la reconciliación, a través de las negociaciones del paquete de infraestructura, pueden mover un proyecto de ley con o sin votos en el Senado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y precisamente para ahondar en la situación de estas nuevas normativas sobre DACA, saludamos a la periodista de La Voz de América, Natalie Salas Guaitero, hasta Washington. Le decimos buenas noches, bienvenida. Adelante. Hola, muy buenas noches, Roxana. Gracias a ti y gracias a la audiencia del Canal 12. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con DACA en este momento? Muchas cosas tras la decisión del juez Andrew Hain el pasado 24 de julio de declarar que DACA era un programa ilegal y que en ese momento, cuando fue creado en el año 2012, bajo la presidencia del entonces presidente Barack Obama, en ese momento no se llegaron o no se fueron por los canales regulares, que era a través del Congreso de Estados Unidos. Es lo que dice el juez. Ahora, ¿qué ha pasado últimamente? Recordemos que DACA es un programa que abriga y protege de la deportación a aproximadamente 650,000 jóvenes, que se les ha dado el nombre de Dreamers o soñadores, porque llegaron a este país muy pequeños y sus padres los trajeron y evidentemente ellos han hecho una vida aquí y muchos de ellos la única cultura, el único idioma que conocen es el que hablan aquí en Estados Unidos, el inglés. Algunos incluso hablan español de una forma bastante con dificultad. Entonces, en ese momento también hubo reuniones de algunos beneficiarios de DACA con la vicepresidenta Kamala Harris, que recordemos, Roxana, es la persona encargada por parte de la Casa Blanca de todo lo que tiene que ver con la materia de inmigración. No solamente se está haciendo cargo de lo que es el programa DACA, sino también, por supuesto, de la migración a nivel de la frontera sur de Estados Unidos, que es la que se comparte con México. Y en ese momento la Casa Blanca les dio todo el apoyo que va a trabajar en función de poder ayudar no solamente a estos jóvenes soñadores, sino también, por supuesto, a los que vengan. Porque este fallo del juez de Texas lo que hace es que no afecta directamente a los beneficiarios en este momento de DACA, pero sí a las nuevas solicitudes. ¿Y existe una real esperanza de que estos jóvenes reciban apoyo para continuar en Estados Unidos, Natalie? Sí, definitivamente, como dijo la propia vicepresidenta Kamala Harris, están trabajando con los senadores y representantes demócratas y tratando de, por supuesto, buscar algunos afectos en materia o en el área de los republicanos. Recordemos que evidentemente el presidente Donald Trump también en su momento iba en contra de este programa DACA y señaló que estaría buscando una manera de hacerlos legal, pero no a través de este programa que los protege de la deportación. Es así que el problema con DACA realmente tiene una vieja data y en esta oportunidad lo que están tratando de hacer la Casa Blanca, específicamente la administración, está pasando ahora una sirena, pero lo que está tratando de hacer la Casa Blanca específicamente, Roxana, para explicarle un poco a tu audiencia, es trabajar directamente con el Congreso para que sea el Congreso el que emita el fallo definitivo a través de una propuesta de ley de inmigración. Pero recordemos que es un poco más amplia, no sería solamente para los beneficiarios de DACA, de este programa de los Dreamers o soñadores, sino que además trata de llevar a la ciudadanía a varios millones de personas indocumentadas que hacen vida aquí en Estados Unidos. Esta es una propuesta
que básicamente todas las administraciones, los presidentes, varios presidentes a través de los años han tratado de, como decimos coloquialmente, poner el cascabel al gato en esta materia de inmigración, pero que todavía no se ha llegado a un acuerdo. No solamente el tema DACA continúa teniendo mucha importancia dentro de toda esta gama del tema de una reforma migratoria necesaria, sino también para los tepecianos y también para otras personas que se ven o que ven la necesidad de legalizar su estatus y que tienen ya muchos años viviendo en los Estados Unidos, como el caso de los Dreamers. Bueno, es que fíjate una cosa, Roxana, también lo que tú has dicho es muy importante. No solamente estamos hablando de los beneficiarios de DACA, sino de muchos programas de inmigración que en este momento también estarían bajo la lupa. Y fíjate, por ejemplo, que esta semana recientemente también a través de los CDC, que son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, debido al aumento de casos de la pandemia, se continúa con el título 42, que recordarás que fue una medida tomada o que entró en vigor en marzo del año pasado, del año 2020, con el expresidente Donald Trump, en el cual se devolvía o básicamente como que se deportaban del país, de aquí de Estados Unidos, a toda aquella persona que habría entrado de forma irregular. Pero ¿qué pasa? En este momento, bajo el título 42, que fue una medida que se impuso precisamente por la pandemia, alegando motivos de salud pública, también de alguna manera ha entrado en una suerte de politización, puesto que los republicanos insisten en que básicamente hay una crisis en la frontera. Los demócratas dicen que no es así, que están tratando de hacer un sistema de inmigración más humano y más justo, y que evidentemente van a pasar por revisión a todo aquel que estaría solicitando alguno o tratando de plegarse a cualquier programa de inmigración aquí en Estados Unidos. Pero esto es un tema bastante importante porque definitivamente también tiene que ver con la materia de salud pública, y por lo cual no se pueden seguir recibiendo aquí a personas, por ejemplo, en la frontera sur, porque es que tampoco se dan abasto los centros de detención donde estas personas permanecen hasta tanto se les dé una respuesta a su solicitud. Muchas gracias, Natalie, por tu reporte desde los Estados Unidos. Muchas gracias. Ahora conozcamos algunos de los considerados factores que provocan la inmigración irregular. La migración irregular en Guatemala se incrementó durante la época del conflicto armado interno. En la década de los 90, el principal factor de la migración fue el económico. En los años 2000, hubo familias que quisieron reunificarse, así que decidieron viajar de forma irregular. Las autoridades en el tema migratorio identificaron que el fenómeno no solo correspondía a Guatemala, sino a otros países de la región como El Salvador y Honduras. Factores como la inseguridad, pobreza y reunificación familiar han influido en que las personas busquen mejores oportunidades en otro país. En la última década también nosotros vemos que pues hay un deterioro de las condiciones en las áreas rurales, especialmente donde son originarios la mayoría de migrantes, aunque la zona metropolitana también expulsa migrantes. Hay un deterioro en las condiciones de vida, ¿verdad? Por el tema de una afectación mayor del cambio climático. Entonces hay mucha pérdida de sus medios de vida que se han ido acumulando con los distintos fenómenos que se han dado en el país y que, como digo, han deteriorado la posibilidad de producción y posibilidad de medios productivos de las familias. En el 2018, las caravanas migrantes evidenciaron que cada vez es más común la migración irregular de niños, niñas y adolescentes sin compañía, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Migrar a Estados Unidos, conseguir un empleo y mejorar sus condiciones de vida en general, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, antes, pues siempre la migración ha sido más masculina, digamos, de hombres solos, ¿verdad? Pero ahora vemos una migración de núcleos familiares, eso especialmente del 2015 para acá, y este fenómeno de niñez migrante no acompañada, ¿verdad? Eso es así como los cambios fundamentales. Sigue siendo una población joven, con bajo nivel de escolaridad, aunque también eso ha variado un tanto. Cada vez jóvenes con nivel básico diversificado también van migrando, ¿verdad? Vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos.
El 12 va con vos. Gracias por continuar con nosotros al sur de la frontera a través de Canal 12. Contarles que según representantes de la Organización Internacional de las Migraciones, las caravanas comenzaron en el 2018 y hasta la fecha se han registrado cerca de 10. Según la OIM, la primera caravana migrante se conformó desde San Pedro Sula, Honduras, el 13 de octubre de 2018. Esta se conformó por 1.300 personas. 4 días después, en México, el movimiento llegó a 6.000. En la segunda caravana del 20 de octubre de 2018 participaron 7.000 personas. Hubo conflicto en el puente internacional fronterizo de Guatemala con México, ya que los migrantes intentaron ingresar a la fuerza, pero fueron repelidos con gas lacrimógeno y balas de goma. La tercera caravana fue el 29 de octubre de 2018, pero partió desde El Salvador. 3 días después se conformó por 1.780 personas. Al observar el impacto que tuvo, se conformó una cuarta caravana considerada como la segunda caravana de migrantes salvadoreños. Aunque al principio salieron 800 personas, 7.020 migrantes fueron albergados en un estadio. El 18 de noviembre de ese mismo año se conformó la quinta caravana desde San Salvador. Estuvo compuesto por 200 personas. 69 fueron arrestadas en Estados Unidos y 98 en México. El 14 de enero de 2019 se registró la sexta caravana, tanto de Honduras como de El Salvador. La séptima fue el 26 de marzo de 2019 y estuvo conformada por 1.200 personas, entre ellas cubanos y centroamericanos que estuvieron varados durante 2 meses en Chiapas, México. 2 días después, el 28 de marzo se conformó la octava caravana con 1.800 migrantes, en su mayoría cubanos. Partió hacia el norte de México. El 10 de abril de 2019 se formó nuevamente una caravana en Honduras con 1.000 personas. Los movimientos siguieron y debido a la pandemia del COVID-19 disminuyeron. Sin embargo, del 14 al 24 de enero se puede hablar de la 10ª caravana conformada por 9.000 personas. Utilizan lo que son las caravanas porque es una forma de no pagar el coyote, que ha sido de entre 9 a $10,000 lo que se cobra para poder llevar a las personas. Recordemos que en este año 2021 ya hubo una caravana conformada por 9.000 personas. Las condiciones no han cambiado. En Estados Unidos se ha trasladado más de 1 millón de personas fuera de las instalaciones, del dicho país, para México. Y entonces de esta cuenta nosotros vemos que las deportaciones hacia Guatemala han caído enormemente, pero de esta cuenta las condiciones no han cambiado, los peligros son muy grandes en México. Realmente la experiencia que yo viví de tratar con muchos migrantes, uno ve esa situación. Lo que sí motiva también lo que es la migración es que las autoridades de Estados Unidos pues tienen el hecho de que cualquier menor que llegue no acompañado a la frontera de Estados Unidos puede ser recibido por las autoridades y no va a ser deportado. Las caravanas migrantes tienen 2 características fundamentales. La primera se realiza vía terrestre y la segunda está conformada por grupos significativos, regularmente mayor a 500 personas. Según el experto en migración, las autoridades deben centrarse no solo en los movimientos masivos, sino en las personas que a diario buscan llegar de forma irregular a Estados Unidos. Y en Guatemala capturaron a un grupo de traficantes de personas a quienes se les denomina coyotes. Por medio de allanamiento, agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público capturaron en el municipio de Uspantán, Quiché, a una pareja de coyotes señalados de los delitos de lavado de dinero u otros activos y tráfico ilegal de guatemaltecos. Se trata de Francisco Us López, de 34 años, y Cristina Jacob Pinula, de 27 años. El Ministerio Público también lo señala de la muerte de un menor de 3 años, quien falleció porque los detenidos no les dieron alimentación y agua cuando caminaban por el desierto camino a los Estados Unidos. Una persona los ha denunciado y esta información fue muy importante para poder venir y ubicar a estas 2 personas. Esta misma persona se indica de que los 2 detenidos hoy los llevaban aparentemente hacia los Estados Unidos y por no proporcionarle alimentos o bebida al menor de edad, a este infante, falleció en el camino ilegal, o en este caso
en ese camino hacia específicamente los Estados Unidos norteamericanos que pretendían realizar. Fallece el menor y la denuncia de una de las personas que en algún momento estaba con estos dos detenidos, quienes son presuntos coyotes, los denuncia, y esto fortalece el trabajo de investigación, y hoy se ponen a disposición del juzgado correspondiente porque hay órdenes de aprehensión en contra de estas dos personas. Se les indica de tráfico ilegal de personas y se investiga la responsabilidad que puedan tener en relación a la muerte de este menor de edad. Investigadores indican que esta pareja de coyotes cobraban por persona entre 40 y 50 mil quetzales para llevarlos a los Estados Unidos. La siguiente historia tuvo un final feliz, aunque para llegar ahí, los protagonistas, una familia nicaragüense, pasaron momentos de angustia tras ser secuestrado en su camino rumbo a los Estados Unidos un miembro de ese hogar. Este jueves fueron dejados en libertad Julio Ampie Machado, quien se encontraba secuestrado en México, junto a su compañera de vida y sus dos hijos. Todos son originarios de la ciudad de Boaco. Sus familiares dieron a conocer que pagaron más de $32,000 para poder lograr su rescate. Ok, hermana, ya cruzamos, oíste, estamos del otro lado, estamos viendo a unos 300 metros en una patrulla. Vamos a entregarnos, manda este audio que vamos con bien. En nombre de Dios y la Virgen, que nuestra solicitud así lo pase. El día de hoy, gracias a Dios, tuvimos la noticia que fueron liberados, no sin antes recalcar que mi hermano estuvo secuestrado por un cartel que lo tuvo aproximadamente, podemos decir, 22 días este sábado pasado. Mi hermano Julio José Ampie Machado, su compañera Maribel Chavarría, mi sobrino Julio José Ampie Treminio, mi otro sobrinito Javier Elí Ampie Chavarría. Nosotros venimos pagando $32,000 por todo. En parte ayuda humanitaria, familia, amigos. Nos tuvimos que deshacer de cosas de tantos años de trabajo, vender, prestar, y así pudimos recolectar todo este monto de dinero que cayeron en manos de esas personas. Para poder obtener el dinero y pagar el rescate, malvendieron algunas pertenencias, pero también agradecen la ayuda económica brindada por muchos amigos y personas generosas. Esta familia huaqueña ya está en manos de autoridades de migración de Estados Unidos. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Pero no en todos los casos regresan a casa los secuestrados en la frontera. La siguiente historia nos muestra la angustiante situación que viven muchos familiares de inmigrantes indocumentados quienes desaparecen y caen en manos de los cárteles de México. Esto camino hacia los Estados Unidos. De esta humilde vivienda salió hace 2 meses Bianca Rugama rumbo hacia Estados Unidos en busca de cumplir el sueño americano para ayudar a su familia a salir adelante. Lamentablemente no fue así. Hoy su madre nos cuenta qué ha pasado con su hija y toda la angustia que ha vivido al no tener contacto con ella. Para mí es un secuestro lo que le hicieron a ella. Solo que en realidad no me llamaron para pedirme dinero, pero sí fue un secuestro. Me la tenían amarrada con una bolsa en la cabeza, amarrada de sus pies, de sus manos, desnuda. Y bueno, que la verdad que de tanto orar, de pedirle a Dios que me hiciera el milagro, Diosito lo hizo y hoy tuve noticias de ella. La joven de 21 años salió de su casa ubicada en el barrio San Juan, en Matagalpa, el pasado 18 de mayo. A diario se comunicaba con su progenitora, pero desde hace 20 días no tenían noticias de ella. Hasta que un día enviaron al teléfono de su mamá unas fotografías de la joven donde se le observa atada de las manos y en su cabeza una bolsa plástica. Tenía como de 15 a 20 días que yo no tenía comunicación con ella, no sabía cómo comunicarme, no hallaba la manera, pero yo sí sentía algo que estaba pasando porque ella todos los días me llamaba, me escribía, y aunque sea para ver al niño por videollamada, pero sí, de repente ya ella, su cara triste, llorando, y un día que dijo que ella no podía salir del trabajo, que estaba una gente afuera esperándola y que por ley se tenía que ir con ellos. Y ahí ella borró todo. ¿Dónde estaba ella en ese momento? Ella estaba en Chiapas. Sí, en la imagen ella está bien golpeada, está amarrada.
Está con la cara tapada con bolsa y bien golpeada. Me la tienen reventado aquí, su boca. O sea, no sé por qué ellos hicieron eso, si no había necesidad. Doña María Adilia, progenitora de la joven, da gracias a Dios porque su hija está viva, ya que logró huir de los delincuentes que la tenían secuestrada. El caso de Bianca es similar a muchos nicaragüenses que arriesgan sus vidas, dejan a sus familiares con la intención de llegar a Estados Unidos y conseguir un empleo. Y en realidad no sé quién las tomó, pero la persona que las tomó tenía el teléfono de ella. Su corazón de madre le decía que algo estaba pasando contigo. Sí, yo estaba inquieta, yo no sabía qué hacer, yo no dormía. Yo sabía que algo le estaba pasando a ella. Y hasta que me comuniqué antier, y ya hoy que eso es yo siento que ella está libre, eso es lo que yo siento. Usted sabe que hay veces que uno sale por necesidad a otro lugar, porque sí uno se va por necesidad, no se va porque quiere ir a vagar, porque quiere ir, pero sí uno sale por necesidad, por ver que a su familia no le falte el pan de cada día. Hoy le estoy dando muchísimas gracias a Dios porque Él no se tardó mucho en darme la respuesta. Yo quería saber de mi hija y hablar con ella. Y anoche doblé rodillas, toda la noche yo doblé rodillas, hice ayuno. Y yo le dije al Señor que de hoy no pasara, que yo quería descansar, dormir tranquila. Y Dios me dio la respuesta, porque Él fue el que mandó, yo sé, a sus ángeles a pelear por ella. Él me dio la respuesta antes, menos esperada, Él me dio la respuesta. Doña María Adilia confía en Dios que en los próximos días pueda tener entre sus brazos a su hija, a quien también la espera su niño de 3 años, que diario pregunta por su madre. Con imágenes de Lenín Castillo, María Esther Ordóñez, Acción 10. La migración sin precedentes a la frontera entre Estados Unidos y México y las olas de calor abrasadoras están contribuyendo a un verano especialmente mortal para quienes desafían un terreno desértico, desolado e implacable con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. Solo en junio se encontraron los restos de 43 cuerpos en el desierto de Sonora de Arizona, al norte de la frontera de Estados Unidos con México. Esto según el grupo sin fines de lucro Human Borders, con sede en Tucson. El grupo ha documentado restos encontrados en los Estados Unidos a 40 kilómetros de la frontera y notó un aumento del tráfico en el remoto desierto occidental, donde los migrantes están aislados de casi cualquier forma de asistencia de emergencia. Pero no solo en el desierto está el peligro. Para quienes son llevados por los traficantes a suelo estadounidense por otros medios, la amenaza es igual de latente. Es una pipa color blanca. Una pipa color blanca. ¿Blanca? Sí. Somos como 80 personas. ¿80 personas? Sí, un aproximado. Se conoció que cerca de 80 personas atrapadas en un camión cisterna para transportar agua hicieron una llamada desesperada. Las autoridades aún no dan con el paradero de los indocumentados ni del coyote que los transportaba. Pero es algo que pasa a diario. Desafortunadamente, estos coyotes, a ellos no les importa la vida de los seres humanos. Para ellos es solamente en hacer dinero y eso les interesa. Esta es solo una de las muchas historias de indocumentados que se ven en medio de situaciones dramáticas. Otro escenario es cruzando la frontera. En este sector se han aprehendido personas de más de 50 países de todo el mundo: África, América del Sur, Centroamérica. Hemos visto haitianos, cubanos, por supuesto hondureños, que son la mayoría. Mi hija estaba llorando. El agua le había llegado hasta el pecho. Estaba llorando. Mamá, no puedo. Entonces los soldados del otro lado nos dijeron: ven, danos tus manos. En la orilla del río siempre se le paga a la mafia, y si ellos aprueban que uno pase, pasa uno. Y si no, hasta que ellos den orden. Estos son los dramáticos testimonios de quienes buscan llegar a Estados Unidos exponiendo sus vidas y la de sus seres queridos.
Vamos a una nueva pausa, quédese con nosotros. El 12 va con vos. Seguimos con Al Sur de la Frontera a través de la señal de Canal 12. Una delicada situación se vive en el municipio de Necoclí, en el norte de Colombia, por la aglomeración de más de 11,000 migrantes que buscan llegar a Panamá y luego a los Estados Unidos. Mira, yo estoy aquí desde como una semana y media. Samin Riscat es uno de los miles de migrantes haitianos que llegó a Necoclí como una de sus escalas para lograr el sueño americano. De boca en boca escuchó que este era un lugar seguro a donde llegar en medio de su travesía hacia Panamá por el temible tapón del Darién. Hay otro lugar que se llama Tulbo, acá es demasiado peligroso porque no puede parar un momento, al tiro los delincuentes van a quitar su mochila, su bolsa, todas las cosas, porque acá está más seguro por eso. Como él, migrantes de Cuba, Venezuela, África y hasta Asia inundan las calles de Necoclí. De la noche a la mañana el municipio pasó de tener 21,000 habitantes a 32,000, pues ya son 11,000 los extranjeros que esperan turno para cruzar el Golfo de Urabá y comenzar su peligrosa travesía hacia Panamá. Todo lo que se escucha es algo muy duro, pero para mí el que no arriesga no gana. La sobrepoblación ha generado una crisis sanitaria cuyo control está fuera de las manos de las autoridades locales. El gobierno nacional ha tenido que intervenir, comenzando por poner en orden el estatuto migratorio de la población que se moviliza. Se acordó establecer un punto de migración Colombia en Necoclí. Los migrantes esperan que esta medida les permita agilizar su tránsito, pues ninguno de ellos llegó para quedarse y el cuello de botella que enfrentan en Necoclí impacta sus bolsillos. Una habitación sale como 12, 15 mil, 15 dólares, hermano. Diariamente, hermano, imagínate nomás, para aguantar 20, 12 días y ese grupo queda como en prisión. Diariamente a este municipio llegan entre 800 a 1,000 migrantes, aquellos provenientes de Brasil y Chile ya vienen inmunizados contra el COVID-19, pero no se descarta un posible rebrote del virus por las aglomeraciones que aquí se presentan. Jair Díaz, Voz de América, frontera colombo-panameña. Y atención a lo siguiente, la Organización de Estados Americanos, la OEA, advirtió que la migración venezolana puede llegar a los 7 millones de personas a finales de 2021 o inicios del 2022, superando el éxodo de Siria, considerado el mayor del mundo, con 6.7 millones de refugiados que han abandonado ese país. Según el informe difundido por el Grupo de Trabajo de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, de no haber una solución política, económica y social a corto plazo, se estima que podría haber más refugiados venezolanos que sirios. Ante la pandemia, 5,000 venezolanos huyen diariamente de su país, pero el impacto del COVID-19 obligó a más de 140,000 a retornar a sus lugares de origen. Sin embargo, alerta el informe, desde septiembre del 2020 hasta el presente, entre 700 y 900 venezolanos huyen diariamente por vías irregulares, por países. Por ejemplo, Colombia es el principal destino de estos migrantes, con más de 1,7 millones de personas en su territorio, seguidos por Perú, Estados Unidos, Chile y Ecuador.
Y en la frontera de Estados Unidos y México, muchas son las historias que se repiten de personas que migran en busca de mejores condiciones de vida. Pues aquí encontramos a Leonel Ortega, un venezolano que quedó atrapado en México, víctima de una enfermedad. Dice que tan pronto pueda resolver su situación de salud, retomará su camino hacia los Estados Unidos. No es fácil ser emigrante. El trabajo que pasa un emigrante realmente, digamos, dormir en la calle, pasar penumbra, atracos, secuestros, violaciones, muerte. Mi nombre es Leonel José Ortega Díaz, soy venezolano y estoy refugiado aquí en México. Vine aquí a Tijuana, aquí es donde he conseguido una ayuda por parte de unas organizaciones para curarme la próstata, pero todavía me falta un dinero. Hay diferentes albergues que se encargan de cuidar a estas personas, de darles un lugar donde vivir, de darles alimentos. Vamos en lo que es en brindar servicios médicos. Mi nombre es el doctor Lauro Palomares. Yo he visto un aumento en venezolanos en mi práctica médica, definitivamente. La situación política que viven en su país les es difícil sobrevivir allá. $2 al mes es lo que está ganando un venezolano. ¿Cómo una persona, una familia puede vivir con $2 al mes? Tenemos que emigrar, tenemos que salir de Venezuela. Me imagino que quiere cruzar Estados Unidos y se encuentra aquí en Tijuana con la emergencia que ocurrió, con su complicación. Tengo esta bolsa es la recolectadora de la orina porque tengo la sonda puesta. La sonda me molesta, la sonda me lastima la uretra, me rompe la uretra. Se le hubiera podido brindar la atención si no hubiera esta situación de pandemia. Lo que ha ocurrido es que por esta situación de pandemia, no solo él, hay más personas que no se les está dando la atención en otras enfermedades. Es grave porque él tiene ya meses con la sonda y usualmente recomendamos que nada más máximo un mes tengan la sonda. Entonces la sonda que trae lastima por dentro, entonces ya hay cierta prisa por resolver su problema. Y aquí tan siquiera me he sentido un poquito más relajado porque me han atendido. Y doy gracias por salud y a usted y a todo, pero sí, esta situación quiero salir pronto de esto. El problema, nos dice el señor Leonel, que es económico. Él viene de otro país y la complicación se vino a presentar aquí en México y no tiene apoyo económico para resolver el problema. Porque ya no soporto esta sonda, deseo operarme. Por favor, ayúdeme a operarme, se lo agradezco. Mi gran satisfacción es cruzar aquí este muro para poder irme a Estados Unidos y poder operarme de la próstata y poder realmente ayudar a mi familia. Solo en mayo y junio de 2021, 2.857 niños brasileños de hasta 6 años cruzaron ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México y terminaron siendo detenidos por el Servicio de Inmigración estadounidense. Estos datos inéditos de la Agencia de Aduanas y Control Fronterizo de Estados Unidos muestran que el número total de niños menores de 6 años aprehendidos por agentes estadounidenses en solo 2 meses supera el total acumulado en los 7 meses anteriores. De estos 2.857 niños, 12 ingresaron al país en la compañía de sus padres o tutores legales y en el momento de encontrarse con las autoridades estadounidenses se encontraban temporalmente bajo la custodia del gobierno. Y la firma de un convenio entre UNICEF y los gobiernos locales en la frontera norte de México busca garantizar la protección de los menores migrantes más allá de su condición vulnerable. Miembros de la comunidad fronteriza cuestionaron la vigencia del Título 42. Proteger a la niñez migrante es uno de los retos en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Allí, UNICEF asiste a menores migrantes en alianza con gobiernos locales, como el de Ciudad Juárez, en Chihuahua. En este momento pusimos un equipo de expertos para poder dar apoyo a los niños y a sus familias en las áreas de agua y saneamiento, protección de la niñez y también educación
en todos esos procesos. Los acuerdos incluyen asistencia en albergues y recursos legales, explicó a La Voz de América Precia Arifín, representante adjunta de UNICEF en México. Nosotros era muy importante empujar todo el tema de determinación del interés superior, porque el interés superior de una niña o un niño en situación de movilidad no es simplemente regresarlos a sus países de origen, donde han visto situaciones de violencia. A veces también su interés superior es estar reunificados con sus familias en el otro lado. A donde muchos migrantes, incluidos menores de edad, arriesgan sus vidas para intentar llegar. Nos está preocupando mucho la oleada de migrantes que mueren al cruzar la frontera. Creo que hemos visto un aumento del 60%, tal vez más, en comparación con años anteriores. Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, atribuyó estas muertes a la aún controversial vigencia del Título 42 durante el encuentro virtual fronterizo de New Ellis Island. El foro reunió a miembros de las comunidades fronterizas para analizar la crisis migratoria desde diversas perspectivas. Allí la congresista demócrata Verónica Escobar pidió el replanteamiento de la estrategia migratoria. Que destinen inversiones a las comunidades fronterizas. Tenemos que dejar de gastar en jaulas y centros de detención. Una visión compartida con UNICEF, resaltando la importancia de reconocer la vulnerabilidad de los menores en movilidad y el impacto de las políticas migratorias sobre sus vidas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y la crisis política en Cuba y Haití ha llevado a que aumente la cantidad de personas que buscan llegar a los Estados Unidos. Una intensa crisis sociopolítica que ha agudizado las condiciones económicas se ha convertido en una de las principales causas para que cubanos y haitianos sigan emprendiendo su viaje hacia Estados Unidos. La situación ha empeorado en Haití en los últimos 8 meses con secuestros y la guerra entre pandillas y el Estado que está en el poder, y justo después del asesinato de Jovenel Moïse ha empeorado en Haití. La gente no tiene otra opción más que salir del país. Nixon Bomba es un activista haitiano y reside en su país. El 2% de los inmigrantes en Estados Unidos son haitianos, pero entre 2010 y 2018 hubo un aumento del 17% de esta población en el país, destaca el Migration Policy Institute. Aún no estamos recuperados de la crisis de la migración centroamericana en la frontera entre Estados Unidos y México, y agregar la posibilidad de que tanto haitianos como cubanos lleguen a Estados Unidos va a ser un desafío mucho mayor para la administración. Según datos de 2018, los cubanos son los ciudadanos de naciones caribeñas que más han inmigrado a Estados Unidos. Haití, en cambio, es el cuarto país de procedencia de esta zona, pero predicciones de expertos ven un crecimiento en estas cifras por el apoyo histórico que el país norteamericano ha dado a estas naciones en materia de refugiados. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y regresar al país de origen tras ser deportado desde Estados Unidos puede ser una experiencia difícil para muchos migrantes, pero en ocasiones el retorno se vuelve próspero. Juan Carlos Valle regresó a su tierra tras ser deportado desde Estados Unidos en 2017. A pesar de la incertidumbre al retornar a un futuro incierto en su país, de algo siempre estuvo seguro: no volvería a intentar un viaje ilegal. Yo vi morir gente. Gente también ser abusada, también nosotros vimos todo eso. Tetonali es una palabra náhuatl que significa un nuevo comienzo, y con ese nombre bautizaron su empresa. Iniciaron como un pequeño negocio de chocolate artesanal y luego de 3 años el esfuerzo ha dado sus frutos. Tenemos capacidad de producción de 500 barras al día. Tenemos alrededor de 19 sabores. Para llegar hasta ahí, su emprendimiento se apoyó en un programa ejecutado por el Ministerio de Relaciones Exteriores que ofrece apoyo a migrantes retornados. El programa ofrece asesoría y capital semilla a quienes tienen iniciativas de negocio. Muchos han expresado que a través de los emprendimientos, a través de sus negocios, quieren dinamizar sus comunidades de origen y sus municipios de donde son. Los emprendedores aseguran que han cumplido una doble meta: sostenibilidad para nuestra familia y también de apoyo nacional a nuestros agricultores, que es a los que les compramos nuestra materia prima. Gracias al programa incluso han participado en ruedas de negocios con posibles exportadores. Las oportunidades aquí existen, ¿verdad?
lo único que hay que aprovecharla. Me dice mi esposo, el sueño americano estaba aquí en El Salvador para nosotros, ¿y por qué no para los demás? La Cancillería da información sobre programas de apoyo e inserción laboral para personas retornadas en ventanillas ubicadas en todos los puntos de entrada al país. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Y con esta historia nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de la señal de Canal 12 al sur de la frontera. Nos vemos la próxima semana. Feliz noche.